Bienvenidos un día más a Strong Coffee y estamos una vez más Víctor y yo juntos, solos ante el peligro, en este cuarto episodio de esta nueva temporada, en el que, como ya sabéis, y lo repito de nuevo para los que acabáis de llegar, estamos con un formato diferente en el que estamos intentando, sobre todo importante la palabra intentando, hacer los episodios más cortitos, más al grano, más amenos, para que no os dé pereza y hablar de casos prácticos reales, que esto me parece brutal. Y estaba aquí hablando con Víctor de lo que vamos a hablar hoy y vais a flipar. Y estamos hablando de nuestros propios levantadores, de resultados de experiencia, de testeos, de pruebas que estamos haciendo con nuestros propios atletas y vamos alternando con un caso mío, un caso de Víctor, un caso mío, un caso de Víctor. Y en esta ocasión, en el cuarto episodio, vamos a hablar de uno de no solo de un caso concreto, sino de varios, pero de un método, una herramienta que vais a alucinar, que ya habréis hablado o habréis escuchado hablar de el método Anderson. Así que nada, Víctor, vamos a ello, ¿no? Eso es, la idea de hoy es hablar, bueno, de un caso en concreto, porque vamos a analizar un caso en concreto, pero es una herramienta que utilizo con muchos atletas, que he ido testeando y perfeccionando desde hace mucho tiempo. Una herramienta que ya hablé de ella en el Instagram el otro día, la vi como hace 5 años, la primera Sí, sí, vez sí. que hablamos de ello, es decir, hace un montón, y que desde entonces hemos ido testeando, ha habido rachas que lo hemos quitado, otras que lo hemos ido viendo. Y sobre todo viendo con qué perfil de atleta encaja, porque esto es lo que Sobre todo pasa eso. siempre, ¿no? Al final hay herramientas que para uno puede ser la hostia, que es lo que también queremos comentar aquí, y para otro no servir absolutamente de nada. Y hoy vamos a hablar de ese método Anderson. Para el que no lo conozca, de forma resumida, ya que hay mucha información y hemos hablado de ello en el blog, en nuestras redes sociales. Este método, que viene de Paul Anderson, uno de los hombres más fuertes de la historia, originalmente se creó para la sentadilla y nosotros lo utilizamos especialmente para el press de banca. También se puede utilizar para el peso muerto, es decir, se aplica a los tres. Y Esto lo iba a consiste. decir. Esto lo iba a decir, bro. O sea, el método Anderson se originó para la sentadilla, pero se popularizó para el peso muerto en su día. Exactamente, Y me acuerdo correcto. que tú y yo, cuando empezamos a utilizarlo y a hablar de él, donde más lo empezamos a utilizar fue en el peso muerto. Y Exacto, ahora, de lo que vamos a hablar hoy, es su aplicación en el press de banca. Y correcto. es como súper curioso, ¿no? Donde se inició es diferente a cómo nosotros empezamos a utilizarlo y a cómo lo estamos usando años después. De hecho, era una pregunta que te iba a hacer. Y es que, ¿de dónde cojones saca aplicar esto en la banca? Porque yo no se lo he visto a gente fuera. Sí, es verdad. La verdad es que no lo sé. Yo creo que nació un poco de eso, que al principio lo hacíamos en el peso muerto. Sobre todo al final tiene el origen inicial en el peso muerto convencional. Sí. Nosotros también empezamos a meterlo ahí. Y la verdad es que no recuerdo el momento en el que dimos el paso a. Yo creo que de nuestras conversaciones de decir, hostia, tío, pues esto con el board se puede Sí, sí. utilizar perfectamente también para la banca y de testear y ver qué es donde mejores resultados al final ha acabado dando. Yo creo que ha Yo sido creo un que camino natural, ¿no? sí, sí, pero me resulta curioso porque se aplica de la sentadilla, luego en el peso muerto ya antiguamente también se hacía porque los ucranianos de la escuela ucraniana que hemos hablado muchas veces en nuestro máster y lo hemos enseñado, también jugaban con la variabilidad mediante el rango de movimiento con bloques en peso muerto. No lo hacían, sin embargo, tanto en la sentadilla, desde luego, no lo hacían, ni en el powerlifting equipado ni nada. Eso era más de los antiguos brutos que le encantaban las parciales, por así decirlo, y esa adaptación a la carga. Y luego en banca se aplicaba un poco, por así decirlo, en las bancas equipadas, como, digamos, siempre como adaptación a esa camisa, pero no Exacto, como un método Anderson de adaptarte a una carga y luego poco a poco ir bajándola por fuerza, sino simplemente por la capacidad de adaptarte a la camisa, no en el exacto. powerlifting raw, por así decirlo. Entonces, hay que darle los honores aquí a Víctor, porque yo no lo he visto luego mucho fuera en powerlifting raw aplicado, Sí, y sí. menos con ese tipo de levantadores como hablamos nosotros. Exacto, tío. La verdad es que no lo había pensado hasta ahora, Claro. de dónde había nacido, pero sí ha sido como algo ahí un poco natural de testeo. No te lo quería Y decir antes, porque digo, se lo voy a preguntar porque le voy a pillar de prevenida antes de decírselo, porque sé que no lo ha pensado. sí, sí, totalmente. Y Ok, bueno, pues este método consiste en ir jugando con el rango de movimiento
y empezar con un rango de movimiento parcial menor al movimiento de competición y poco a poco adaptarnos hasta hacer el rango completo. Esto Paul Anderson lo hacía desde una sentadilla parcial, desde pines, una sentadilla a lo mejor con una flexión de 30 grados o de 40 grados. Y a partir de ahí, cuando levantaba una carga máxima, bajaba los pines e intentaba levantarlo desde más abajo. Así hasta llegar al movimiento de competición. En peso muerto, como decía, como hablábamos, que era como más se aplicaba con los bloques. Empezábamos con bloques de 8 centímetros y íbamos poco a poco bajando hasta abajo. Y en el caso del press de banca, pues lo vamos a utilizar mediante el board, jugando con diferentes tamaños, grosores de ese board, de esa tabla de madera, y vamos a ir disminuyendo hasta llegar al pecho. Entonces, eso es un poco el método Anderson, pero la clave, por supuesto, va a ser, uno, en qué aletas los vamos a utilizar y, por supuesto, lo segundo, que para mí es lo más importante y lo que más vuelta he ido dándole ¿Cómo? y testeando, es la progresión y cómo hacerlo, porque no puede ser ni muy agresiva en muy poco tiempo, porque al final no serviría para nada porque no habría adaptación, ni tampoco puede ser muy larga porque se te podría ir un método Anderson a 6 meses, que eran casi los originales. Me acuerdo que los que Sí, veíamos al origen del peso muerto en diferentes bloques, era como 2 meses en cada bloque. Claro, al final te tiraba seis, claro. 8 meses y ya no sabes si mejoraba por el método Anderson O o por porque tiempo. llevaba 8 meses haciendo Claro, peso claro. muerto, ¿no? De hecho, esto es lo primero, vamos a ver, porque el concepto es muy simple. Haces menos rango de movimiento, te adaptas a esa carga, te pierdes el miedo, te genera más familiarización y poco a poco vas bajando. Pero luego la práctica no es así, porque Correcto. de hecho somos nosotros los primeros que simplemente con el total del rango de movimiento y muchas veces sin hacer la pausa, luego llegas a hacer la pausa y te come una mierda literalmente, con lo cual la magia va a estar en el cómo. Pero vamos a empezar para quién. Hemos visto que cuando hemos popularizado un poco este método Anderson, que ya te lo están copiando muchísima gente y es algo normal, y después de este podcast estoy seguro que más todavía, porque dan ganas, no es para todo el mundo, ni para todo tipo de levantadores. Y esto es, por ejemplo, para la mayoría de chicas no les va a funcionar, ¿vale? Hay algunas chicas como que sí, como por ejemplo a Rosa, una de mis Sí, atletas con los brazos kilométricos, claro. levantadora fuerte, no tan técnica y más tirando de masa muscular, pero para la mayoría de chicas no va a funcionar. Para la mayoría de levantadores ligeros no va a funcionar. Y para Correcto. la mayoría de levantadores también, con una buena predisposición hacia el peso, hacia la banca, no va a funcionar, ¿vale? Es como el caso que hablábamos de Violeta, de por qué cuando hacemos peso muerto de bloque le ponía un único bloque, porque ya era especialista en peso muerto de por sí. Entonces, ponerle más es una diferencia ridícula. Entonces, no es lo mismo quitarle 4 centímetros de rango de movimiento a un levantador con brazos largos que a un levantador ya con poco rango de movimiento. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, tú ya de por sí eres a un entrenador especialista en un tipo de perfil de atleta, que son tus queridos gordacos. Esos levantadores de 105, 120, que son tus preferidos y tienen un tipo de perfil entre todos bastante similar entre ellos, ¿vale? Entonces, esto cuaja perfectamente con lo que estamos buscando, ¿no? Exacto. Es decir, nos vamos a centrar sobre todo en levantadores pesados y levantadores que hagan hundimiento, que también es Ujú. importante. No es lo mismo Vale. un levantador pesado técnico que un levantador pesado fuerte. Si nos vamos a un levantador pesado que hace pausa suave, que tiene un gran arco lumbar, da igual que sea pesado, no le va a funcionar. Cumpliría al Ujú. final los mismos patrones que hablábamos anteriormente. Entonces tiene que ser un levantador que no tenga los brazos muy cortos. Por ejemplo, Seba es uno de mis atletas menos 120 con el que no lo haría, porque en el Exacto. caso de Seba, aunque haga hundimiento y sea pesado, tiene los brazos tan cortos que si le meto un board de 6 centímetros, pues puede levantar todo lo que tú quieras y más, Eso es. porque ahí ya sería, si ya es eficiente en la banca, ahí sería ultra eficiente. Eso Entonces es. tiene que ser, tampoco buscarnos a que sea brazos largos, una estructura normal, pero si un Ujú. atleta que sea pesado, que tenga esa masa muscular y que aproveche ese hundimiento, que Pero ya eso de por es sí, fundamental. mira, por ejemplo, con los casos que tú me has comentado y que hemos estado hablando todo este tiempo, con Manu, con el otro Manu, con Joel, con todos, realmente sí son levantadores con menos predisposición a ese press de Sí, sí, banca sí. y relativamente brazo largo, medio y no una excesiva masa muscular en general en los brazos y que le ha venido bien este método para ponerse más fuerte aparte de levantar más kilos. Y sobre todo, que es lo que quería decir, que vengan de un proceso de estancamiento y no una Claro, predisposición al movimiento, que eso es claro. importante. Es decir, un atleta que tenga ya una tendencia que le está subiendo el press de banca no necesita este método porque es un método agresivo y es un Ujú. método de sobrecarga. Con lo cual, si ya estás mejorando, no le vas a sacar ningún partido. Para mí es un método
perfecto para salir de un estancamiento o para igualar a la banca con los otros dos movimientos, que es el caso de todos estos atletas. Al Ujú. final, Manu, que le hemos metido 10 kilos, fue en el método de 170 a 180, pero ya un atleta con 320 muertos, con lo cual tenía la banca un poco atrás con respecto a los otros. Nupa, Manu Cara y ahora del que vamos a hablar en concreto, Joel. Otro atleta que, lo mismo, tenía un peso muerto descomunal, de los mejores del mundo en su categoría. Sin embargo, la banca era el movimiento que tenía más atrás. Entonces, en ese perfil en el que ya sabes que es un atleta que tiene fuerza, porque es fuerte en los otros dos movimientos, que tiene experiencia y que tiene un movimiento más rezagado y que lleva tiempo sin explotar. Entonces, esas variantes, estos métodos más agresivos con una variante de sobrecarga, funcionan especialmente bien. Entonces, es Vale, muy entonces, importante seleccionar el caso, porque al eso es, final no justo. va en... Yo, por ejemplo, podría utilizarlo si un atleta que hace hundimiento, que no tiene los brazos cortos, pero yo estoy ahora mismo en un momento bueno en press de banca. Eso es. Para mí, si yo fuese mi propio entrenador, no tendría sentido Ujú. aplicármelo a mí mismo, porque no lo necesito Sí, en sí, este sí. momento de mi carrera. Eso es lo que iba a decir, chavales. Os va a flipar, pero no os vengáis arriba. Controlad un poquito, tened cabeza, chavales, ¿vale? Así que vamos ahora, ya hemos visto el quién, ahora vamos el cómo vamos a hacerlo. Ponme el caso, Joel, hemos dicho que vamos a hablar, la RM que tenía, cuánto suele durar la preparación completa con este método, ¿vale? Frecuencia, cómo lo hacemos el día primario, cómo lo hacemos el día secundario. Vamos por parte. ¿Qué RM tenía Joel? Pues Joel, bueno, os pongo en situación, Joel es actualmente uno de los mejores atletas sub-juniors del mundo, menos 105 kilos sub-junior, y es un atleta que muerto tiene más de 310 kilos de peso muerto, pero en press de banca tenía 145 entrenando, en competición bastante menos, 135, 132, porque bueno, con bajadas de peso que hacía anteriormente y tal, tenía poco rendimiento en competición antes de empezar conmigo, que hemos empezado ahora esta temporada. Pero el máximo levantado, 145 entrenando. Eso es. Entrenando y no en competición, además, que eso Exacto. también es Sí, sí. importante. Ok, el método, ¿cuánto suele durar el método desde que lo empiezas a aplicar? Esto ha sido lo que más vuelta y lo que más cambio ha tenido. A mí personalmente me gusta hacerlo con un tiempo, suficiente tiempo. Yo soy de preparaciones largas, ya lo hemos hablado muchas veces, no me gustan los métodos cortos, agresivos, sino que sea todo poco a poco. Entonces la duración suele ser en torno a unos 4 meses, 16 Ujú, semanas, 15 semanas, dependiendo del atleta, dependiendo también, porque dependemos del material. Tiene que tener el atleta los boards. Si un ujú. atleta te dice, Víctor, solo tengo tres. El de 6, el de 3 y ya no tengo más. Pues bueno, hay que adaptarlo dentro de lo que cabe. Pero a mí lo que más me gusta es pasar por 3 etapas, o al menos por 2 etapas, por 2 board o por 3 board. Es decir, Dos board más el de competición, ¿no te refieres? exactamente, Y tres, exactamente. en el otro caso ideal, tres board, tres alturas más la competición, que en total serían cuatro rangos de movimiento. Correcto. Entonces Vale, nos vamos a manejar aproximadamente en torno a eso, unas 16 semanas. En el caso que vale. vamos a hablar de Joel, son 15 semanas, lo que ha durado totalmente esta programación. ¿Y cuántas semanas se divide cada etapa? Eso. Eh, a mí me gusta que haya más o menos entre un board y otro unas 5 semanas. En la Vale. primera suelen ser 6, suele ser una más. El primer board suele tener una semana más. Y luego 5 aproximadamente, que es el método, por así decirlo, ya estándar, 5 semanas en cada uno de los boards. Vale. Joel lo hizo con tres más el rango de movimiento competición. No, Joel la ha hecho con 2 más el rango más el de competición. O Dos sea, más el rango, vale. 2 más el de Y competición. tienes otros casos que sí que han hecho el rango de Claro, movimiento más tres, más tres. Nupa, Manu lo han hecho con 3 porque sí tenían Eso es. 6-4-2 y el de Ujú. competición. En el caso de Joel solo tenía el de 6, el de 3 y el de competición. Vale. Entonces no hemos podido pasar por otro. Perfecto, ok. Entonces, una introducción de unas seis y luego más o menos cinco cada una. Exactamente. ¿Cómo es cada una de las fases? Esto es lo importante. Lo que veía al principio es que si tú le metes directamente a un atleta, además que haga hundimiento, un board y ya le pones a intensificar desde el principio, al final lo que pasa es que le varía demasiado la técnica. No sabe Ujú, dónde llevarse el board, falta esa chispa. Y lo que me pasaba es que al principio lo hacía con bloques más cortos y no había realmente una adaptación de un bloque a otro. Y me podía pasar que en el de 8 levantase menos que luego en el de 6. Con lo cual ujú. eso era algo que si con más rango de movimiento levantas más es porque no te has adaptado Claro. suficientemente al rango anterior. Entonces ya empecé a meter la parte introductoria y por eso el primero dura un poquito más.
Yo lo que hago son 3 semanas introductorias y 3 semanas de intensificación. 3 semanas como de volumen, por así decirlo, y Ujú. 3 semanas de intensificación. O sea, que son como cada fase son como mini bloques. Exactamente, como dos mini bloques dentro de cada board. Vale. El Son primer mini cuatro, bloque, tres, cuatro fases con con dos bloques en cada uno, que son exacto, eso como mini bloques. Vale, perfecto. correcto. Entonces lo que hago es que las 3 primeras semanas acumulo lineal y aumenta el tonelaje y aumenta el número de levantamientos, las dos cosas. Es Vale. decir, sube el número de series y sube la La carga carga, cada sí. semana. Entonces podemos empezar, por ejemplo, la primera semana con un 4x3, la Ujú. siguiente con el, no sé, 80% del RM, al final está 80%. haciendo Sí, sí. sobrecarga, la siguiente un 5x3 con el 83, la siguiente un 6x3 con el 85, por Vale. poner un ejemplo. Lo que me permite un aumento lineal. Siempre trabajo a bajas repeticiones, entre 2 y 3, Sí, no, sí, rango de no por fuerza. encima de eso, porque al final usamos este día para sobrecargar el movimiento. Ahora hablaremos que los otros días Sí. van a ir con otro enfoque. Y Entonces, vamos con este el día primario primero. siempre va a ser pesado, siempre va a ser a 2, 3 repeticiones en las primeras semanas. Y Ujú. luego, las 3 siguientes semanas, el segundo mini bloque, son single más back off. Una single RPE 7 más back off. Segunda semana, single RPE 8 aproximadamente, más back off. Y la siguiente buscamos una rampa RM y establecemos un récord en ese nuevo board. Y el back-off, ¿tienes una tendencia lineal respecto al bloque de volumen que has hecho anteriormente? ¿Modificas las repes? Suele ser más o menos las mismas repeticiones, 2 3 pero con menos carga, es decir, más ligero. No me iría a ese Menos que ochenta el y cinco volumen, por ¿verdad? ciento sino más ligero simplemente por meter también volumen. Y ahí está la clave en que la última semana, que es la que establezco récord, aprovecho para que sirva de introducción al siguiente board. Este detalle es brutal. O sea, este detalle es clave. O sea, cuando me lo contaste, que yo cuando he aplicado el método no lo hacía, pues este detalle creo que es la magia de todo un poco, para favorecer esa adaptación. Y sobre todo, tío, aparte de para favorecer la adaptación, porque cuando hablamos de que a lo mejor pasan cuatro fases, es decir, 4 boards, 3 boards más la Ujú. banca de competición, gracias a este detalle me quito un mes de trabajo, Claro, pues porque te quitas me estoy una quitando semana otra semana más. una semana de cada zona, digamos. Exactamente, y me quito Eso la es. semana que a ningún atleta le gusta hacer, que es como la semana otra vez introductoria, otra vez más suave, otra vez desde Ujú. abajo. Y Entonces, ¿qué es entonces, lo que hago? quitando la primera fase que dura un poco más, las otras que le quitas una semana, le quitas de la parte de volumen, no de la parte de intensificación. Exactamente, sí. Le quito como la primera semana de volumen. Entonces, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo de 4x3 5x3 6x3 pues aquí la última semana sería RM en un board de 6 por ejemplo, y si bajamos un board de 3 un 4x3 en board de 3 es decir, haría esa semana introductoria después de la RM, que es la semana Ujú, más ligerita. Y ya la siguiente sería otra vez 5x3 6x3 y volveríamos a empezar single. Es decir, ujú. haría como 2 semanas y otra vez 3 semanas de single, siempre con esos 5. Que además, pues bueno, una cosa que hemos visto tú y yo es que 5 semanas suele ser 2 semanas más 3 lineales Ujú. de picking, suele ser lo que suele coincidir Sí, también con los picos de forma en atletas así más pesados si no necesitan ondulación. sí. Entonces ya 6 semanas se me va como demasiado y ahí 5 es una duración muy buena. Vale. Y Entonces, cuando haces la última fase, ojo, la última fase del día primario con ya el movimiento de competición, ¿cómo lo haces? ¿Igual? La última de... ¿Ya cuando me voy al movimiento de competición? No, no, Sí, no. Ya lo eso. enlazaría con el último bloque o bloque de volumen o picking, ya me iría como al movimiento. Es decir, Vale, la última fase ya no es un Anderson tal cual, sino eso. ya lo meto en el picking porque ya sí tengo que tenerlo en cuenta con los otros dos movimientos. Yo ya Vale. intento que coincida esta última fase con una preparación para competir. Entonces cuadraría ahí y ya la última sí sería o más larga o más corta, dependiendo del caso. A lo mejor incluso en la última fase no necesito ni acumular, porque un día secundario he estado metiendo volumen en el movimiento de competición. Eso ya dependería del caso del atleta. Pero para mí el Anderson acaba en el último board. Ya a Ujú. partir de ahí es enlazarlo con el propio movimiento de Vale. competición. No un Anderson puro que acabes buscando el mismo protocolo con la banca de competición, sino que ya ahí cambias. Claro, exactamente. Haces un récord con la última altura del board, digamos. Claro, exacto, Eso sí. es. Sí, Vale. porque a mí personalmente no me gusta establecer un récord en un día que es solo de banca, sino que me gusta que la banca de Sí, competición esté con la sentadilla o en un SBD o lo que sea. Sin embargo, cuando hago un Anderson, ese día es de banca. Ese día la sí. banca de Boar es la protagonista
del día. Entonces, por eso lo cambio ya de cara a la última fase. Sí, Vale, perfecto. Vamos ahora con los otros días, que normalmente, ¿qué frecuencia suelen estar haciendo? ¿Tres? sí, tres. Sí, Tres sí, normalmente. Y normal los tres. otros 2 días, ¿cómo lo haces con cada fase? Esto también es muy importante, porque cada board cambia completamente. No es lo Ujú. mismo, estás haciendo un board de 6 que es súper inespecífico y que te permite mucha más sobrecarga, que un board de 2 que es prácticamente el movimiento de competición, y más en un atleta con hundimiento. Sí, sí, Que sí. un tisla a 2 centímetros o un tisla en tu pecho varía realmente poco. Aquí Entonces, aplica un poco mentalidad Sheiko, ¿no? Si trabajamos el peso muerto desde bloque, pues el otro día hacemos peso muerto de a déficit putear, y hacemos exactamente. por, digamos, el trabajo por zona, por fase, ¿no? Por rango de movimiento. Un Correcto. poco eso aplicado. Exacto. Entonces, lo que hago es que en la primera fase, los 2 otros días van a ser muy autolimitantes. No va a ser el movimiento de Eso es. competición, sino que vamos a estar pues haciendo o pines bajos, pausas largas, Larsen, trabajo sin el leg drive. Es decir, trabajo que ataque al rango inicial, porque es muy Ujú. importante seguir haciéndonos fuertes en ese rango. Y sobre todo me voy a volúmenes un poquito más altos, porque estoy Ujú. metiendo poquito volumen en cuanto a rangos Claro, de poco rango de repeticiones movimiento, sí, sí. en ese día. Entonces, pues si me voy a ir a 4, 5, 6, 8 repeticiones en los otros días. Por ejemplo, en el caso de Joel, pues estaba trabajando un día un Larsen a altas repeticiones, 8, 7 repeticiones, y Ujú. luego el otro día pines con pausas largas a unas repeticiones medias, a lo mejor 4x4, 3x5. Importante, sin top set ninguno de los 2 días. Sí, no intensifico los otros 2 días. Vale, plana. Centro total mi atención en este día Vale. porque al final, sobre todo cuando empezamos la primera fase, la sobrecarga va a ser muy grande. Es Sí, decir, sí, yo sí. asumo que puede levantar un 105, un 110% Claro. de la Y a RPE. nivel de tendones, hombros y demás, puede empezar a lloriquear. Sí, sí. Correcto, exactamente. Vale. Sí. Y por RPE, por carga fija, eso es un día secundario. Sí, depende del atleta. Depende. Por ejemplo, con Joel con carga fija, es un chaval que está empezando muy, muy joven, los 2 días carga fija, Claro. porque si no se le va la olla. Yo, por ejemplo, ahí Sí. lo que suelo hacer es que si la variante es más inespecífica por RPE y si es un poquito más específica o Claro, con sí, sí. pausa o tal, o el rango de repeticiones no es demasiado alto, pues lo puedo controlar un poco más y ajustarlo, ¿no? Sí, exacto. Sí, Vale, sí, vamos. vale. Y conforme pasan las fases, las variantes se van volviendo más específicas. Exactamente, correcto. Es más, mi idea es que ya en la última fase ya estemos haciendo el movimiento de competición en otro día. Ya haya una adaptación al movimiento de En el competición último board te refieres. en el último board, Eso es. exactamente. Entonces Vale. nos vamos yendo a variantes más específicas poco a poco. Sobre todo, pues ya no yéndome a rangos de repeticiones tan altos, sino a Sí. repeticiones un poco más medias y eso, y poco a poco hasta acabar haciendo el movimiento de competición a la vez que intensifico en otro board. ¿Por qué? Porque el último board no me va a permitir tanta capacidad de sobrecarga, entonces la recuperación de ese día va a ser mejor y por tanto voy a poder meter el otro día y sobre todo esa adaptación que ya llevamos. No es el Sí, mismo impacto el primer board que el tercer board. Ya cuando prácticamente estás acostumbrado, llevas 12 semanas haciendo los viernes banca board. Ya sabes que eso sí, es sí, sí. prácticamente parte del split de la semana. Y sigue sin top set en esos días, ¿no? Sí, normalmente sí, a lo mejor si juego con una top set en fatiga o Eso con es. una rampa hasta una carga, con esa herramienta así, pero no tengo el foco en otro de los días. Es decir, no hago Vale. una doble Y no es progresión. demasiado pesado ni nada. Sí, Sí, sí. sí, a lo mejor, por ejemplo, me puedo coincidir, porque al final esto, pensad que si lo vemos desde atrás, la banca, este método Anderson va a coincidir mientras la sentadilla y el muerto están en diferentes bloques. A lo mejor yo Claro, empiezo un método Anderson, la sentadilla y el muerto están en hipertrofia, luego eso es. cambio de board, la sentadilla y el muerto están en fuerza base, y luego en el tercer board, la sentadilla y el muerto están en volumen. Ya estamos en Ujú, un SPP, en un bloque específico de ujú. competición. Entonces puedo estar haciendo el uno por uno del board de 2 centímetros o de 3 centímetros y estar haciendo acumulación del movimiento de competición un día 2 con un 4x4 con un 5x5 y luego tener otra variante más autolimitante. Por eso Claro. digo que me gusta que coincida el último board con el bloque de volumen del movimiento de competición, para que luego, una vez acabamos ese último board, ya enlacemos con el picking del movimiento de Sí, sí, sí. competición. No tengamos que, pues ahora he hecho el último board y ahora me quedan 10 semanas hasta competir, que te trastocaría un poco. Es como Claro. aprovechar ese pico que estamos llevando, esa tendencia hasta la competición. Vale, perfecto. Y en la última, ponme un ejemplo de cómo sería también esa variante que elegirías. Me has puesto de ejemplo la primera fase, de la última fase con el Claro, último. pues mira, por ejemplo, a mí, para que nos hagamos una idea de eso, si lo que suele coincidir es
primer board, estamos en bloque de hipertrofia en los otros movimientos. Con lo cual, en Sí, la misma propia banca, voy a meter un Larsen a alta sí, repes, sí, una ese reserva lo de has ataque comentado. cerrado. El segundo estamos en un bloque de fuerza base. Entonces, aunque no voy a intensificar en otro día, pero sí voy a meter una banca pines más principal, no con pausa larga, sino unos pines y ya está. O Ujú, simplemente la banca de competición a pausa de 5 segundos o de 3 segundos un poquito más pesada. Y el otro día, pues a lo mejor estoy metiendo algo de trabajo a velocidad con goma, o ujú. simplemente un trabajo con goma o con cadena, para meter algo más de trabajo de velocidad más ligero o con un agarre Sí, más cerrado. Pero ya no me voy a tantas repeticiones, sino como con un enfoque más de bloque de fuerza base. Y en el siguiente, pues puedo estar haciendo el primer día un complex muy técnico, de, jugando con las diferentes pausas, luego el movimiento de competición a volumen y ya el board más bajito. Vamos con esa ujú, tendencia, ¿no? De más hipertrofia, más fuerza en variantes y más la adaptación a técnica y al movimiento de competición. El tercer board es súper específico. Puedo estar haciendo eso, un complex de pausa, movimiento de competición y board de 2-3 centímetros. eso. Es decir, un bloque súper específico realmente los 3 días. Ujú. Vale. Ok. ¿Y el movimiento del board lo suelen meter, dicho, el viernes? Sí, siempre a fin. Me gusta a Siempre final. a final Que de... ¿Te sea a gusta final hacerlo a de la final semana. de Sí, semana? Vale, perfecto. sí. Y Lo los hago otros así 2 días, también porque a mí personalmente, luego cuando acabo ese, a mí me gusta que la banca coincida con la competición, sí. casi siempre. Es decir, hago la última banca pesada Y ya lo siempre. mantienes, claro, mantienes la Entonces, estructura claro, del después microciclo. del último board va la banca principal, entonces ya voy con esa tendencia Eso. desde muchas semanas, porque creo que si ya estoy haciendo como esa adaptación constante y luego tengo que hacer un cambio de split, me la puede liar a nivel de Vale. recuperación. Así que directamente mantengo así a Sí, para final que te de encajen semana. las piezas. Vale, perfecto. Sí, Estos detalles me parecen brutal, pero es que ahora, yo a mí, como buen friki de esto, me empiezan a surgir más preguntas. Yo sabía que ya aplicaba el método Anderson, pero no, sí, no de la misma forma que tú. Yo, por ejemplo, si me gusta en algún bloque meter alguna top set o single en en otro. fatiga o cualquier Sí, cosa y demás, dependiendo también del levantador, porque no tengo tener levantadores que se fatiguen tanto en banca como a lo mejor lo puedas tener tú. Pero ahora, claro, ahora entra en juego qué volumen metes de toda la parte del tren superior, de trabajo de claro. auxiliares, de tríceps, de hombro, de como hablamos el otro día con el caso del press de Además, hombro y demás. Pero no lo vamos a contar, porque se me acaba de ocurrir una idea. Primero también para que no se nos vaya el tiempo del podcast, que se me acaba de ocurrir una idea que no se lo he dicho a Víctor y lo vais a ver y escuchar aquí en directo. Aquí mi Víctor va a hacer un programa de entrenamiento estilo del método Anderson, de su forma de verlo aplicado al press de banca. Lo vamos a escribir, que nos encanta que tengáis las herramientas prácticas de verdad y junto a este podcast y demás. Y ya veremos con qué lo regalamos este programa de entrenamiento, ya veremos cómo lo hacemos. Y ahí vamos a detallar y jugar con todo lo que sería estas 15 16 semanas y demás, junto con la interferencia que pueda dar con la sentadilla o el peso muerto, cómo hacerlo lo mejor posible, y jugar también con todo ese volumen de tren superior de tríceps, hombro, toda la carga de empuje, porque claro, hay días secundarios que pueden meter algo más de trabajo, mancuernas y demás. Y creo que puede estar súper, mega, ultra guapo y vais a poder empezar a coleccionar todos nuestros programas de entrenamiento. Así que nada, venga, bro, ya te he metido en otro embolado. acepto el reto. Eso es, ya te he metido en otro embolado. Ok, Sí. bro, pues yo creo que está todo más que claro Sí, y sobre el todo todo es para que brutal. veáis efecto de esto, porque al final los números son importantes, ¿no? Y hablar de esto sin Justo, sí, números sí. es hablar por hablar. Es que los resultados han sido una locura. Es que yo muchas veces he hablado con Rubén. Ya de por sí, por ejemplo, con Manu, que Manu es un atleta experimentado, un atleta EP1, medallas nacionales, es decir, un atleta top a nivel nacional, le metimos 10 kilos a la banca, de 170 a 180. Pero es que luego he tenido casos como el de Manu Cara, que ahora mismo estamos también en una transición, su primer año como senior, que todavía no ha acabado, le queda el último board, pero en el penúltimo board ha hecho 180, teniendo 155 de banca, que son Sí, sí, sí. 25 kilos de mejora. Y en el caso de Joel, que ya lo vieron la gente en el Instagram, me escribió todo el mundo, fue una locura, de esta atleta que son 145 de RM y acabó con el último board, que no era ni board, porque Eso ya no era tenía board absurdo, y le eso era puso ridículo. una colchoneta de Eso Gizra, era que no ridículo. era eso, es nada, cero, y levantó 170 Y kilos, los va a sacar sin board 100%. que es 22 kilos, 25 kilos también de mejora en un atleta sub-junior menos 105 que hemos conseguido realmente porque la banca se dispara en etapas junior. Los sub-juniors siempre suelen ser más flojitos en Mm. banca. Y 145 era una banca que, bueno,
Pero es que Sí, 170 estamos hablando de ya una banca a nivel internacional claro, en una programación realmente, en un método. Entonces, es un método que si tiene el atleta, porque es muy importante seleccionarlo y que no te pueda el ansia. A mí propios atletas míos me han dicho, oye, Víctor, ¿cuándo vamos a hacer claro, Anderson? claro, Digo, claro, no, no es hacerlo por hacerlo, es seleccionar bien el momento y yo no lo suelo repetir ya en años, porque es claro. un método que genera mucha sobrecarga. Es más, luego tenemos que tener en cuenta que es muy probable que puedan aparecer Estancamiento. ciertas molestias después de acabar el board y tal, es decir, hay que tener cabeza con ello y hacer una buena adaptación luego a sentar esos kilos, que siempre lo hablamos. Después de una mejora de 25 kilos, no esperes otra de otros 25 kilos, céntrate en Eso asentar es. que ya han metido 25 kilos. Y, bro, por ejemplo, Joel o Manu, lo que sea, o Nupa, ¿cuántos kilos más tiraron con el board más grande o con otra zona? ¿Cuánta fue la diferencia en Joel, por ejemplo, de 170? ¿Cuánto es lo máximo que llegó a tocar? Es que eso es lo más loco que ha pasado con los dos que más me han mejorado, porque por ejemplo, con Manu fue algo más normal. Bueno, normal, no esperábamos meterle 10 kilos, pero aún así fue 190 creo en el primer board, ciento ochenta Ujú, y cinco en el siguiente, 180. Y digo, hostia, de puta madre, yo mi idea era como 80 70 y pico, 75 al ujú, final, y meterle 5 kilos de mejora, al final fueron 10 porque ya desde el primero respondió muy bien. Lo difícil es lo que ha pasado con algunos otros casos en los que, es que al final estos métodos de sobrecarga y como tan estresante en ese sentido es que tu cuerpo puede responder de muchas formas. Puede que no mejores nada si no está bien seleccionado el momento o que haga un boom muy fuerte. Que es lo que ujú. ha pasado con Joel o con Mark o con Manu, que en el primer board me levantaron respectivamente 170 y 180. Y dije, hostia, de puta madre, es una mejora, es una marca que flipa, pero vamos a tener que, vamos a mantener en la cabeza. Claro, Y luego consiguieron llevar esa misma mantenerlo. barca en cada board. Eso es lo que es realmente raro y difícil Claro. y lo que ha marcado en ese sentido también la diferencia. No, sí, sí, sí. Ok, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, le Más hemos que contado esto, detallado. este método, ya os digo, si tenéis el caso os recomiendo que lo probéis, es muy sencillo al final de aplicar y os va a dar también mucha información como entrenador y como atleta. Y bueno, espero que os haya gustado este caso práctico real, este es como cuatro casos en uno, ¿no? Por así Eso es. decirlo. Y nada, que me comprometo a ese programa, me pongo manos a la obra. Escribirnos, escribirnos si os ha gustado, si lo habéis probado, cuáles han sido los resultados, que ya sabéis que nos encantan los testimonios. Si sois entrenadores o sois atletas que os autoentrenáis y os ponéis a probar este método o esta herramienta o a testearlo, aunque sean los primeros resultados por fase, sensaciones, quebraderos de cabeza que os supongan, Ujú. escribírnoslo, comentadnos en los comentarios también si lo vais a probar. Y lo dicho, dentro de nada. Ya estamos liados también con la tercera edición de nuestro máster, que sacamos muchísima información de aquí, como ya habéis visto, la escuela ucraniana de este método Anderson aplicado del peso muerto, el tema de la escuela soviética de trabajar el movimiento por partes cuando estás trabajando una sobrecarga por un lado y la más autolimitante por otro, el trabajo por bloque propio nuestro de RV, no terminar el método Anderson puro y hacer un picking como nosotros también trabajamos. Empezamos a fusionar un montón de estrategias que aprendemos de nuestro máster y estoy seguro que muchos de los que nos estáis escuchando por aquí fliparíais desde dentro, no hace justicia como están viviendo los alumnos de nuestra segunda edición a nuestras palabras y a lo que os podemos contar cuando ya lo empecéis a ver desde dentro. Así que si estáis interesados, ya sabéis que tenéis también toda la información en nuestra web, tenéis el enlace también aquí en el perfil y en la descripción y muy pronto también vamos a tener la actualización de nuestro curso que seguramente este programa con alguna de estas cositas lo acabaremos regalando. Así que lo dicho, un podcast más, un episodio más, un caso práctico más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.